Mira, la Casa de la Cultura Ecuatoriana la fundó Benjamín Carrión. Él la fundó después, o la creó después de la guerra del 41 con el Perú. Él planteó en ese momento, basándose en un filósofo que es Arnold Toynbee, él planteó la teoría del árbol podado. Decía que cuando al árbol lo poda se fortalece. En este sentido, el Ecuador venía muy menoscabado de la guerra, había perdido la guerra y consideraron que era importante fortalecer al Ecuador, no en materia militar, no en materia ni económica ni política, porque no teníamos las condiciones en ese momento para hacerlo, pero sí planteó que nosotros debemos ser una potencia cultural. El Ecuador no podía ser una potencia política, económica, militar, entonces se planteó que seamos una potencia cultural. ¿Y cuál es el fundamento, el objetivo de la Casa de la Cultura? La Casa de la Cultura está para dar cobijo o para guarecer a los artistas ecuatorianos. En este momento la creación de la Casa de la Cultura tiene una orientación mucho más hacia el arte. Últimamente hay muchas más tendencias, muchas más teorías sobre lo que es la cultura. Hay tendencias antropológicas, hay tendencias sociológicas, hay tendencias que te dicen que la cultura es todo, en realidad, todas las manifestaciones de un pueblo, todo es el del pueblo. Pero en este momento las artes son muy importantes. Entonces, la cultura en este momento se ha entendido mucho más hacia las artes, hacia la literatura, hacia la pintura, hacia la escultura. La Casa de la Cultura se convierte, como te digo, en el espacio en el que tienen cabida todos los pintores, todos los escritores de aquel momento. Hablamos, por ejemplo, de Kingman, hablamos, por ejemplo, de César Dávila o Jorge Carrera Andrade en la literatura. ¿Cuáles fueron los factores que usted tuvo que haber cumplido para dirigir en este momento la Casa de la Cultura? Lastimosamente esa pregunta no te la puedo responder porque es Marco Antonio presidente de la Casa de la Cultura. Yo te puedo hablar como editor de la revista La Casa. Mi función es editar revista La Casa y lo que hemos hecho estos años es difundir básicamente desde la publicación el quehacer institucional, o sea, el quehacer con sus publicaciones, con sus exposiciones, con sus espectáculos, con un poco la asistencia que les brindas a los artistas, a los escritores que quieren hacer exposiciones o publicar sus obras acá, etcétera, muchísimas otras cosas. ¿Cuál es el escritor que usted considera importante y por qué? Mira, el Ecuador tiene muchísimos escritores importantes, ¿no? Ha tenido muchos momentos en los que la literatura ha tenido muchos momentos importantes. Hablamos de la generación del 30, por ejemplo, en la que la literatura del Ecuador se fortalece. Y ahí tienes que hablar de escritores como Pablo Palacio, como José de la Cuadra, como Joaquín Gallegos Lara, como Demetrio Aguilera Márquez, Enrique Gil Gilbert, hay muchísimos. Luego tiene el Ecuador un momento importante en la generación del 60, en el que aparece el grupo Sánsico, está Ulises Estrella, y aparece escritores vinculados a estos años como Marco Antonio Rodríguez, presidente de la Casa de la Cultura, Raúl Pérez Torres, Abdón Villa, Iván Egues, y un largo etcétera. Luego aparecen en los 70 escritores como Jorge Dávila Vázquez, por ejemplo. Viene posteriormente un momento en los 80 en los que aparecen escritores como Jorge Velasco Mackenzie, por citarte solo un nombre. Y luego viene una generación nueva, una generación nueva en los 90, 2000, en lo que están escritores de nueva data. Yo me encuentro entre ellos. A ver, ¿cuál es su panorámica de la literatura ecuatoriana del siglo XX y comienzos del siglo Te lo he dicho XXI? un poco, te lo he dicho un poco. La literatura ecuatoriana ha tenido un camino muy similar en América Latina. Hablamos en los años 30 de una literatura vinculada al indigenismo, al tema del montubio en la costa ecuatoriana, al tema de la reivindicación, al utilizar la literatura como un instrumento de transformación política, para la literatura vinculada a partidos de izquierda fundamentalmente, con Joaquín Gallegos Lara. Luego tienes en los años 60 también una literatura un tanto combativa. Un tanto combativa, estaban vinculados a grupos sociales también de izquierda, generalmente siempre es así. Y también buscaba reivindicaciones, pero los escritores de los años 60 ya empiezan a ubicar a la ciudad como escenario, por ejemplo. Algo que antes no era muy, no estaba muy establecido. Y tienes ya problemas menos políticos, sino más vinculados con la interioridad del ser humano. A partir de los años 70, 80, las cosas empiezan a tomar un cariz diferente y se vuelve la literatura mucho más experimental. Ya no te dedicas tanto a vincularla con la política, por ejemplo, sino que ya narras historias que son mucho más universales, ¿no? Los problemas del ser humano son fundamentales, los escenarios son las grandes ciudades, estás muy involucrado con fenómenos globales y con fenómenos audiovisuales, mucho más con el cine, con las nuevas tecnologías, etc. ¿Por qué se caracteriza esencialmente la literatura de nuestro país? Yo creo que eh, es una literatura compleja, porque la literatura lo que hace es reflejar la condición humana. Mira, el Ecuador es un país en eterna construcción, siempre con muchas complejidades, con muchas
nacionalidades, por ejemplo, con grandes ciudades, pero también con pequeños pueblos que no han alcanzado su desarrollo. Entonces los escritores ecuatorianos tienen un poco la misión de mostrarte cómo es la vida en el Ecuador. Es una vida compleja, es una vida en construcción todavía, en la que hay muchas pugnas aún, hay muchos grupos que buscan establecer sus espacios que históricamente les pertenecen. Entonces, como te digo, no es una literatura urbana, por ejemplo, o no es una literatura policíaca, no es una literatura como la de los europeos o los norteamericanos, que tienen un poco el panorama más claro en este momento, ¿no? Una literatura psicológica, digamos, como los europeos, porque nuestras preocupaciones son otras. Nuestras preocupaciones todavía son preocupaciones de construcción, porque nuestra vida está en construcción. Pero hay una tendencia un poco más hacia el urbano, hacia la universalización, hacia demostrarte que también somos ya una nación moderna, ¿no? ¿Cree usted que el actual gobierno apoya la literatura de nuestro país? Yo creo que sí, ha hecho ferias, ha establecido ferias de lectura, ha organizado ferias, dale. El Ministerio de Cultura, yo no estoy tan allá como acá, pero el Ministerio de Cultura ha organizado ferias, ha invitado escritores para que la literatura del Ecuador se difunda en otros espacios, en otros países de América Latina. Yo mismo en algún momento fui invitado a la Feria del Libro de Venezuela, en la que pudimos trabajar y pudimos mostrar la literatura del Ecuador en otras regiones de América Latina. Yo no sé cuán vinculada está la campaña de libro con el gobierno nacional, pienso que muy vinculada, y se está difundiendo literatura nacional y universal a precios económicos. Yo creo que hay un trabajo, por supuesto. ¿Y de qué forma influye en la actualidad la literatura ecuatoriana y qué avances ha logrado en nuestro país? Como te digo, la literatura no solamente es un pasatiempo como muchas personas podrían pensar. La literatura es una cosa grave. Piensa que entre todos los premios Nobel que se entregan, entre de química y física, está también un premio Nobel de literatura. La literatura es una lectura de nuestra realidad, es una lectura del ser humano. La literatura, mira, tienes Crimen y Castigo de Dostoyevsky, tienes un personaje imaginario, ¿no? Que es Raskolnikov, digamos. Pero ese personaje imaginario pasa a través de los tiempos como el personaje más real de la Rusia de aquel momento. Entonces imagínate el valor simbólico que tiene y la capacidad que tiene para proyectarse en el futuro y decirte cosas que son verdaderamente significativas, que pueden ocasionarte revoluciones, que pueden ocasionarte estabilidades. Piensa que en las dictaduras latinoamericanas de los años 70, por ejemplo, 60, las primeras personas a las que perseguían eran a los poetas, eran a los escritores, eran a los novelistas. ¿Cómo piensa usted que se debe impulsar el interés en los jóvenes de nuestro país? Mira, yo no creo eso de impulsar y motivar y esas cosas. Yo creo que cada niño tiene que motivarse, es decir, o sea, a mí no me vengan que hay que motivar y que venir con las lecturas adecuadas y esas cosas. Los niños, así como están preocupados también de los peinados o del hentai o la manga, también intereses en la literatura, es decir, también tienen que ponerle parte. ¿Existe algún plan o programa para incentivar la lectura en niños, jóvenes, escuelas y colegios? Creo que sí, es decir, mira, los procesos educativos, la educación, la literatura con los niños son procesos que vienen desde abajo, es decir, sí tienes que formar lectores. O sea, yo sí les pido que se motiven a sí mismos un poco, porque las cosas ya no han sido dadas desde el principio, pero la literatura debes tomar a un niño y enseñarle a amar a los libros, enseñarle a estar cerca de los libros, enseñarle que los libros hay mundos maravillosos y que allí tienen que encontrar respuestas muchas veces a las inquietudes de su vida, ¿no? Pero son procesos largos. Deberían haber muchas más campañas de lectura, como te digo, desde las escuelas también, desde las iniciativas privadas también, por supuesto, o sea, no solo de regarle todo siempre al gobierno de los estados. Y así, para finalizar nuestra entrevista, ¿nos podría ayudar con algún consejo para nosotros los jóvenes de la actualidad? No soy amante de los consejos, pero yo sí les invito a que busquen en la literatura, en los libros, un lugar de paz, de sosiego, de búsqueda, de, de plenitud. Ustedes encuentran en los libros un lugar que no les va a fallar, es como una isla, si quieren, una isla en la que van a encontrar todo lo que ustedes buscan. Busquen en los libros, o sea, hay libros que pueden resultarles aburridos, busquen otros libros. Busquen otros libros, no se torturen, busquen libros que van a encontrar allí, yo creo, la dicha, la felicidad, que van a justificar muchísimas cosas en su existencia. Bueno, muchas gracias. Ustedes tienen todo.